México tiene, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 680 municipios que han perdido población de manera significativa en las últimas 2 décadas. Los especialistas los llaman municipios fantasma. Pero detrás de esa etiqueta técnica hay algo mucho más inquietante que una simple cifra de migración. Hay pueblos enteros que un día tenían mercado, escuela, campanario y niños jugando en la plaza, y al día siguiente, o al año siguiente, o a la década siguiente, ya no tenían a nadie. Lo curioso, lo verdaderamente perturbador, es que en varios de estos casos existe más de una versión de lo que pasó. Un historiador te dirá que fue una epidemia. Un ingeniero te dirá que fue una presa. Un viejo del pueblo vecino te va a jurar, con los ojos bien abiertos, que fue una maldición, un brujo, un sismo que abrió una grieta hacia algo que no debía abrirse. Y lo más inquietante de todo es que ninguna de esas versiones logra explicar del todo lo que pasó. Los datos oficiales chocan con la memoria oral. Los archivos se contradicen entre sí. Y en algunos casos, no hay archivo que valga, porque simplemente no quedó nadie para contar la historia completa. Eso es lo que vamos a recorrer hoy, 10 pueblos de México donde la gente desapareció y donde, a pesar de los años, los libros de historia y las leyendas de generación en generación, todavía no hay una sola respuesta que convenza a todo el mundo. Algunos quedaron sepultados bajo el agua de una presa construida para modernizar la región y aún hoy, cuando baja el nivel del embalse, asoma la torre de una iglesia como si el pueblo se negara a desaparecer del todo. Otros se vaciaron por enfermedades que llegaron sin avisar y se fueron sin dejar registro. Hay uno que, según la tradición oral, perdió a todos sus habitantes en una sola noche, sin señales de violencia, sin rastro de que alguien hubiera huido con prisa. Y hay otros donde la explicación oficial, una mina agotada, un desastre natural, una crisis económica, convive, incómoda, con una leyenda que la contradice o que simplemente se niega a desaparecer junto con el pueblo. No vamos a decirte cuál versión es la verdadera, porque en la mayoría de estos casos, sinceramente, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí vamos a hacer es ponerte, uno por uno, los datos que sí existen, fechas, cifras de población, lo que dicen el INEGI y los archivos municipales, al lado de lo que cuenta la gente que todavía vive cerca de esos lugares. Y vas a ver que, entre ambas versiones, casi siempre queda un hueco. Un espacio que nadie ha podido llenar. Empezamos por el número 10, un antiguo real minero que muy pocos fuera de San Luis Potosí conocen y que esconde la primera de estas historias que no terminan de cerrar. Número 10. El Realejo, San Luis Potosí. A 10 kilómetros del pueblo de Guadalcázar, en pleno altiplano potosino, entre cañadas rodeadas de matorral desértico y bosques de encino, hay un asentamiento que casi nadie fuera de la región conoce. Se llama El Realejo y forma parte del mismo territorio minero que en el siglo XVII convirtió a Guadalcázar en una de las secas de plata más activas de la Nueva España. Cuando la plata empezó a agotarse, la historia se repitió como en tantos otros reales de minas del país. Los trabajadores y sus familias se fueron desplazando hacia otros puntos con mejor acceso al agua y a los caminos principales. El Realejo, que en su mejor época llegó a tener actividad minera considerable, se quedó reducido a un puñado de familias. Hoy, según cifras que manejan quienes trabajan en la zona, la población no llega a 100 personas. Lo que hace distinto a El Realejo no es un desastre, ni una epidemia, ni una leyenda de fantasmas. Es algo más silencioso, nadie puede señalar el año exacto en que el pueblo dejó de ser pueblo. No hubo una fecha de éxodo masivo, no hay un documento que diga aquí se acabó todo. Fue un abandono lento, de esos que no dejan una historia clara, sino un vacío que se acumuló generación tras generación, hasta que un día alguien se dio cuenta de que ya no quedaba casi nadie. Las minas que rodean El Realejo siguen ahí, La Trinidad y otros tiros abandonados que hoy sirven de atractivo para escaladores y espeleólogos que llegan atraídos por las grutas y los cerros de roca caliza. La tierra sigue siendo rica en oro y plata, dicen los que conocen la región, pero nadie la explota, porque buena parte del área quedó protegida como reserva natural. Así que el mismo subsuelo que le dio vida al pueblo es hoy la razón por la que nunca podrá volver a tenerla. Caminar entre las ruinas del Realejo es distinto a caminar por Mineral de Pozos o por Real de 14, esos pueblos fantasma que ya se volvieron atracción turística con hoteles boutique y recorridos nocturnos. Aquí no hay recorridos organizados. No hay souvenirs.
Solo cañadas, piedra rojiza y construcciones que se están cayendo sin que nadie las documente ni las restaure. Y ese es, quizás, el verdadero misterio de El Realejo, no que haya desaparecido de forma dramática, sino que su desaparición fue tan silenciosa que ni siquiera generó una leyenda. No hay brujo, no hay maldición, no hay fantasma con nombre propio. Solo el hecho incómodo de que un pueblo puede apagarse poco a poco, sin que nadie note el momento exacto en que dejó de existir. Si El Realejo se fue apagando en silencio, el siguiente pueblo de esta lista tuvo un final mucho más abrupto, una inundación repentina que hasta la fecha nadie termina de explicar del todo. Número 9. Angangueo, Michoacán. A 170 kilómetros de Morelia, entre montañas que cada invierno reciben a millones de mariposas monarca, está Angangueo. Un pueblo minero fundado en el siglo XVI que llegó a representar el 80% de las exportaciones de plata de toda la Nueva España en su mejor época. Cuando la minería colapsó en 1991, el precio de la plata se desplomó y ya no era rentable seguir excavando, muchas familias emigraron. Pero Angangueo no se vació del todo. Se quedó ahí, viviendo del turismo y de la mariposa monarca. Hasta que llegó febrero de 2010. Durante casi 5 días cayó una lluvia atípica sobre la sierra. El agua se acumuló en los cerros San Pedro, Guadalupe y El Melón, cerros donde, durante siglos, se había construido sin ningún orden, sin drenaje adecuado, sobre los mismos cauces de los ríos. La noche del 3 y la madrugada del 4 de febrero, el cerro simplemente cedió. Toneladas de lodo, piedra y agua bajaron como una avalancha sobre los barrios de El Sauz y El Cantingón. Las calles se convirtieron en ríos que arrastraban autos, techos, animales y personas. Cuando el agua se retiró, habían muerto entre 30 y 38 personas, las cifras varían según la fuente, y más de 1.400 casas quedaron destruidas en toda la región. Lo que hace escalofriante el caso de Angangueo no es solo la tragedia en sí. Es que, según investigadores de la UNAM y de la Universidad Michoacana que revisaron el asunto después, nadie había hecho un análisis serio de riesgo hidrológico antes de la tormenta. El pueblo llevaba siglos creciendo sobre laderas inestables y cauces de río, y nadie lo había advertido con claridad. Cuando el gobierno construyó el barrio sustentable Monarca para reubicar a 460 familias, los mismos investigadores señalaron que el nuevo terreno elegido también tenía riesgo de deslizamiento. Es decir, hasta la solución al desastre parece repetir el mismo error que provocó el desastre. Hoy Angangueo es pueblo mágico. Los turistas llegan por la mariposa monarca y caminan por un centro reconstruido, con un mural que documenta la tragedia calle por calle. Pero los que vivieron esa noche, los que todavía cuentan que nadie se lo esperaba, nadie, coinciden en algo, hasta ahora nadie les ha explicado con certeza por qué, después de 400 años de vivir con esos cerros encima, el desastre llegó justo esa semana, y por qué la magnitud fue tan brutal como para sepultar un pueblo entero de un plumazo. El siguiente pueblo de esta lista no tuvo una tormenta, ni una mina, ni una epidemia. Simplemente se quedó solo, sin que nadie pueda decir el día exacto en que dejó de ser un pueblo. Número 8. Los Reyes, Jalisco. A 18 kilómetros de San Sebastián del Oeste, en plena Sierra Madre Occidental de Jalisco, rodeado de cerros altísimos que casi no dejan pasar la señal de celular, está Los Reyes. Un real de minas fundado en 1603, cuando la plata todavía movía al Imperio Español desde estas montañas hasta Guadalajara y la Ciudad de México. Durante casi 2 siglos, Los Reyes fue una comunidad activa, con templo, con casas de arquitectura decimonónica, con una vida propia dentro del corredor minero que también incluía a San Sebastián del Oeste y a Real Alto. La región llegó a tener más de 49 minas en operación, financiadas por compañías extranjeras que llegaron atraídas por las vetas argentíferas de la sierra. Cuando esas vetas se agotaron y las compañías se retiraron, la misma historia de siempre volvió a repetirse, la gente se fue. Lo particular de Los Reyes es que, a diferencia de San Sebastián del Oeste, que hoy tiene alrededor de 6.000 habitantes y vive del turismo, del café y de su nombramiento como pueblo mágico, Los Reyes se quedó completamente atrás. No hay registro claro de en qué año exacto se fue la última familia. No hubo una inundación, ni una tragedia, ni una epidemia documentada.
Solo el peso lento de una región que apostó todo a la plata y que cuando la plata se acabó, no tuvo nada más que ofrecerle a quien decidiera quedarse. Hoy, quien llega hasta los Reyes. Y llegar no es fácil, porque el camino de terracería obliga a subir la sierra en condiciones que cambian según la temporada de lluvias. Encuentra el templo del siglo XIX todavía en pie, con un piano armónico adentro y campanas que datan del siglo XVIII, y las ruinas de las casas decimonónicas que alguna vez albergaron a los trabajadores de las minas. La vegetación ha ido ganando terreno en las calles empedradas, y el silencio es tan denso que los pocos visitantes que se aventuran hasta ahí describen la sensación de estar caminando dentro de una fotografía en blanco y negro que nadie tuvo tiempo de revelar del todo. Y esa es, quizá, la parte más inquietante de los Reyes, no que haya un misterio dramático detrás de su abandono, sino que su desaparición fue tan gradual, tan silenciosa, que ni siquiera generó una leyenda propia. Simplemente se apagó, mina por mina, familia por familia, hasta que un día alguien se dio cuenta de que el pueblo ya no existía como tal. El siguiente lugar de esta lista tuvo un final completamente distinto, no se apagó poco a poco. Lo tragó, literalmente, el agua de una presa. Número 7. San Luis de las Peras, Estado de México. Cerca del actual pueblo de Villa del Carbón, en pleno Estado de México, hay un cuerpo de agua llamado Presa Taximay, una de las más grandes de la región. Pocos de los que hoy visitan sus orillas para pescar o pasear en lancha saben que, debajo de esa agua, descansa un pueblo entero, San Luis de las Peras. En 1934, el gobierno decidió construir la presa Taximay para asegurar el abastecimiento de agua de la región. El proyecto significaba, inevitablemente, inundar el valle donde estaba asentado San Luis de las Peras. A diferencia de otros casos de esta lista, aquí sí hay un documento oficial. Se sabe la fecha, se sabe el propósito de la obra, y se sabe que los habitantes fueron desalojados antes de que el agua subiera. Pero el papel oficial, como siempre, no cuenta toda la historia. Lo que no queda tan claro en los archivos es qué pasó exactamente con esas familias después. ¿A dónde se fueron? ¿Cuántas realmente recibieron algún tipo de compensación? ¿Y por qué? A diferencia de Guerrero Viejo en Tamaulipas, que sí tiene un pueblo hermano llamado Nueva Ciudad Guerrero donde se reubicó toda la población, de San Luis de las Peras no existe un asentamiento heredero claro que reúna a los descendientes de quienes vivían ahí. Es como si el pueblo se hubiera disuelto, no solo bajo el agua, sino también en la memoria colectiva de la región. Hoy, cuando la presa Taximay baja de nivel, algo que ocurre en temporadas de sequía prolongada. Empiezan a asomar los restos, la torre y la portada de la antigua iglesia, algunos muros de piedra que alguna vez fueron casas. Los pescadores de la zona cuentan que, en ciertas mañanas con neblina sobre el agua, la silueta de la torre se distingue perfectamente desde la orilla, como si el pueblo quisiera recordarle a todos que sigue ahí, esperando a que baje el agua para volver a respirar. La zona está resguardada actualmente como parte de un área natural protegida, cerca del desierto de los Leones, lo que significa que San Luis de las Peras nunca podrá ser reconstruido, ni siquiera visitado con facilidad. Es un pueblo que existe y desaparece según el capricho de la presa, exactamente igual que Guerrero Viejo o Tequesquitengo, solo que sin la fama turística de esos otros dos casos. Uno de los pueblos sumergidos de México menos conocidos, y quizás por eso, uno de los que menos respuestas tiene. El pueblo número 6 de esta lista tiene, quizás, la historia más inquietante de todas: no hay presa, no hay mina, no hay tormenta. Solo una noche, y al amanecer, nadie. Número 6. El pueblo sin nombre, Campeche. Este caso es distinto a todos los demás de la lista, y hay que decirlo con toda honestidad desde el principio, no existe un registro oficial que lo confirme. No hay INEGI, no hay archivo municipal, no hay fecha exacta. Solo una leyenda que se sigue contando en algunas comunidades del interior de Campeche, y que, precisamente por lo poco que se puede comprobar, es de las historias más inquietantes de este video. Cuenta la tradición oral que, en una región remota del estado, dedicada a la agricultura y la pesca, existió alguna vez una pequeña comunidad. Una noche cualquiera, sus habitantes se fueron a dormir como todas las noches. Y al amanecer, ya no quedaba nadie. No hay señales de violencia. No hay rastro de que la gente hubiera huido con prisa.
Las casas seguían en pie, con las puertas abiertas y, según la versión que más se repite, con la comida todavía servida sobre la mesa, como si alguien hubiera estado a punto de sentarse a cenar. Los pueblos vecinos, dice la leyenda, nunca vieron salir a nadie. Nadie escuchó gritos, nadie vio caravanas de gente cargando sus cosas rumbo a otro lugar. Simplemente, de un día para otro, el pueblo dejó de tener quien lo habitara. Sobre lo que realmente pasó, existen varias hipótesis, ninguna comprobada. La más racional apunta a una migración masiva encubierta. La gente pudo haberse ido por una crisis económica, por una enfermedad o por una amenaza que en su momento nadie quiso o pudo documentar. Otra versión, menos racional pero más repetida en las noches de fogata, habla de algo más difícil de explicar con lógica. Ninguna de las dos versiones tiene forma de comprobarse, porque ni siquiera se sabe con certeza el nombre exacto de la comunidad ni su ubicación precisa. Es, quizás, el caso más honesto de nadie sabe por qué de todo este video, precisamente porque no tenemos ni el mínimo dato duro para sostener ninguna teoría. Solo la palabra de quienes han escuchado la historia de sus abuelos y la de sus abuelos antes que ellos. Un pueblo que pudo haber existido, que pudo haberse vaciado de la noche a la mañana y del que hoy no queda ni el nombre. El siguiente lugar de la lista, en cambio, sí tiene nombre, sí tiene historia documentada y aún así, sigue sin poderse explicar del todo por qué es un pueblo que atrae tantas historias de desapariciones que nadie relaciona oficialmente entre sí. Número 5. Real de 14, San Luis Potosí. De los 10 pueblos de esta lista, este es probablemente el más visitado y el más fotografiado. Real de 14, en plena Sierra de 14 del altiplano potosino, fue durante casi 2 siglos uno de los reales de minas de plata más ricos de todo el país, tanto que llegó a compararse con el mismísimo Potosí de Bolivia. Se dice que en su mejor época tuvo más de 40.000 habitantes. La explicación oficial de su decadencia es, en apariencia, sencilla. La plata se agotó, la revolución golpeó a la región, y para mediados del siglo XX el pueblo había quedado prácticamente vacío. Hoy vive de un turismo intenso los fines de semana, con visitantes que cruzan a pie o en auto el túnel de Ogarrio, de más de 2 kilómetros de largo, pero entre semana, Real de 14 recupera ese aire fantasmal que lo hizo famoso. Pero la parte de Real de 14 que rara vez se cuenta con el mismo detalle es su condición de sitio sagrado para el pueblo Huixárika, Huichol. El Cerro Quemado, que está dentro del territorio del Real, forma parte de Wirikuta, un área reconocida como sitio sagrado natural por el gobierno estatal y catalogada por la UNESCO. Cada año, peregrinos huixaritari recorren cientos de kilómetros a pie desde Jalisco y Nayarit hasta este cerro, en una de las peregrinaciones religiosas más antiguas que sobreviven en México. Y es justo en esa combinación, un pueblo minero fantasma encima de un territorio sagrado indígena, donde surgen las historias que nadie termina de explicar. Visitantes y guías locales hablan de personas que se desorientan sin razón aparente en la sierra que rodea al pueblo, de caminantes que reportan haber caminado en círculos durante horas sin lograr ubicar el camino de regreso, de una sensación descrita una y otra vez como que el cerro no te deja salir hasta que él quiere. Nada de esto está documentado de forma oficial, y es perfectamente razonable pensar que se trata simplemente de un terreno accidentado, de niebla, o de la desorientación normal de quien no conoce la sierra. Pero la cantidad de gente que insiste en haber vivido algo parecido, entre pobladores y visitantes, es lo suficientemente alta como para que la historia no se apague. A esto se suma, en años recientes, la disputa por la reactivación minera en la zona. Empresas extranjeras han buscado reabrir viejas concesiones dentro del mismo territorio que los huixaritari consideran sagrado, generando una tensión que todavía no se resuelve entre el pasado minero que le dio origen al pueblo y el presente espiritual que lo mantiene vivo. Real de 14, entonces, no es un misterio de desaparición como los demás pueblos de esta lista. Es algo más sutil. Un pueblo que parece existir en 2 capas superpuestas, la minera y la sagrada, y donde nadie ha logrado explicar del todo por qué tantas personas, durante tantos años, insisten en que ese cerro se comporta distinto a cualquier otro cerro del país. El siguiente pueblo de esta lista tampoco tiene una explicación única. Está bajo el agua de uno de los lagos más grandes de México, y ni los historiadores ni los pescadores de la zona se ponen de acuerdo en cómo llegó ahí. Número 4. San Jerónimo, bajo el lago de Chapala, Jalisco.
Cerca de Jocotepec, un pequeño pueblo a orillas del lago de Chapala, en Jalisco, circula desde hace generaciones la historia de un asentamiento llamado San Jerónimo, que según la tradición oral quedó completamente sumergido bajo las aguas del lago. A diferencia de Guerrero Viejo en Tamaulipas o de San Luis de las Peras en el Estado de México, aquí no hay una presa con fecha de inauguración, ni un decreto de gobierno que ordene la inundación. Lo que existe es, sobre todo, memoria oral, pescadores que aseguran que en ciertas noches de luna llena, cuando el lago está especialmente tranquilo, se alcanza a escuchar el eco de una campana repicando bajo el agua. La campana de la iglesia de San Jerónimo, dicen, que sigue ahí abajo, sonando cada vez que algo perturba las profundidades del lago. Los historiadores que han investigado el caso ofrecen, como en tantos otros pueblos de esta lista, versiones que no coinciden. Una teoría sostiene que se trató de varios pequeños asentamientos y rancherías que fueron inundándose de forma gradual, temporada tras temporada, cada vez que el lago de Chapala crecía por lluvias intensas. Al quedar abandonados, la memoria colectiva los habría fusionado en la leyenda de un solo pueblo sumergido. Otra versión, más dramática, habla de una tormenta que en cuestión de días o incluso horas elevó el nivel del lago lo suficiente como para tragarse el asentamiento entero, sin darle tiempo a nadie de rescatar gran cosa. Ninguna de las dos versiones cuenta con un respaldo documental sólido, no hay actas de cabildo, no hay registros parroquiales que confirmen con precisión cuándo o cómo desapareció San Jerónimo. Lo cual, paradójicamente, es lo que ha mantenido viva la leyenda durante tanto tiempo. Cuando le preguntas a la gente de Jocotepec, cada quien te cuenta una versión ligeramente distinta y todos coinciden en un solo punto, la campana. Todos han escuchado hablar de ella, aunque muy pocos aseguran haberla escuchado en persona. Hay quien prefiere una explicación simple, que es el viento moviéndose entre las colinas alrededor del lago, generando un sonido que la imaginación colectiva convirtió en campanas. Puede ser. Pero el folclore, muchas veces, es la forma que tiene la gente de conservar un fragmento de verdad histórica que ya no tiene manera de comprobarse con documentos. Y en este caso, esa verdad, sea cual sea, sigue descansando en algún punto bajo la superficie del segundo lago más grande de México. El pueblo número 3 de esta lista también terminó bajo el agua, pero a diferencia de San Jerónimo, aquí sí hay una fecha exacta, un culpable señalado por la tradición popular, y una advertencia que los lugareños todavía se toman muy en serio. Número 3. Rancho Nuevo y las comunidades del Cañón del Infiernillo, Hidalgo y Querétaro. Entre 1990 y 1995, en el cañón conocido como el Infiernillo, en el límite entre Hidalgo y Querétaro, se construyó la presa Zimapán, hoy formalmente llamada Central Hidroeléctrica Fernando Iriart Valderrama. Es una de las cortinas más altas de México, con 203 metros de altura, y su embalse llegó a cubrir más de 2.000 hectáreas donde antes existían varias comunidades, Rancho Nuevo, Vista Hermosa, La Vega, El Epazote, Las Adjuntas, El Limón, entre otras. Aquí sí hay algo que en otros casos de esta lista no existe: documentos oficiales, cifras del gobierno, informes de la Comisión Federal de Electricidad. Y sin embargo, es justo en esos documentos donde aparece el primer misterio: nadie se pone de acuerdo en cuántas personas fueron realmente reubicadas. Un informe de la CFE de 1989 habla de 204 familias en Rancho Nuevo. Otro documento, escrito a mano sobre el mismo archivo, corrige la cifra a 270. Un tercer reporte, de comunicación personal con trabajadores de la CFE, menciona 235. Y otro más, 293. Ninguno coincide. Sumando todas las comunidades afectadas, distintas fuentes hablan de cifras que van de los 2.100 a los 2.521 desplazados, y eso sin contar a las más de 38.000 personas que, según estudios posteriores, resultaron afectadas de una u otra forma por el proyecto completo. Los habitantes de estas comunidades cuentan que durante mucho tiempo no creyeron que el gobierno realmente fuera a inundar el cañón. Solo cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari llegó personalmente a Rancho Nuevo a entregar los cheques de indemnización financiados por el Banco Mundial, la gente entendió que la amenaza era real. Para entonces, ya era demasiado tarde para negociar mejores condiciones. Lo que tampoco quedó claro nunca fue qué pasó exactamente con el entorno natural que se perdió bajo el agua. En ese cañón crecía de forma silvestre el Echinocactus grusoni,
un cactus que hoy se cultiva en jardines botánicos de todo el mundo pero que, en su hábitat original, prácticamente desapareció bajo la presa. No existe, hasta la fecha, ningún documento oficial que explique cómo se manejó, o si se manejó siquiera, el rescate de esa especie antes de que subiera el agua. Cuando se solicitó esa información años después por la vía legal, la respuesta oficial fue que la información es inexistente. Hoy, cuando alguien pasea en lancha por la presa Zimapán, puede ver todavía las paredes del cañón donde crecían esos cactus, ahora solitarios, esperando su turno para desaparecer también. Y en el fondo del agua, descansan los cimientos de pueblos enteros de los que la mayoría de los mexicanos jamás ha escuchado hablar, sepultados no por una tragedia repentina, sino por decisiones tomadas en oficinas, con cifras que ni el propio gobierno logró poner de acuerdo. Número 2. Tequesquitengo, Morelos. Si hay un pueblo en esta lista donde las versiones se contradicen de la forma más flagrante, es este. Tequesquitengo, en el sur de Morelos, hoy es conocido como el Mar de Morelos, un lago artificial de aguas azules donde la gente practica esquí acuático y pasea en lancha los fines de semana. Pocos de esos turistas saben que, debajo de esa misma agua, descansa el antiguo pueblo de San Juan Bautista de Tequesquitengo, sumergido en algún momento alrededor de 1845. Y aquí es donde empieza el problema, nadie coincide en cómo pasó. La primera versión, la más citada por guías turísticos y por la propia Comisión Nacional del Agua en algunos de sus materiales, es la más fantástica. Un brujo llamado Pedro Molesto asesinó a una cocinera del pueblo para robarle tequesquite, el mineral que le daba fama al lugar por su uso en la cocina tradicional. Lo descubrieron, lo condenaron a la hoguera, y antes de morir lanzó una maldición sobre el pueblo. Al día siguiente, dicen, el pueblo amaneció inundado. La segunda versión, más terrenal, habla de una venganza social. Los hermanos Mozo, dueños de la hacienda San José Vista Hermosa, querían expandir sus campos de caña de azúcar y necesitaban más agua de riego. Los habitantes de Tequesquitengo se negaron a cederles el control de los canales, prefiriendo seguir explotando el tequesquite por su cuenta. Como represalia, los hacendados habrían desviado el cauce de un río directamente hacia el pueblo, inundándolo poco a poco hasta sumergirlo por completo. La tercera versión, la que prefieren algunos geólogos e historiadores que han estudiado el caso con más rigor, apunta a un fenómeno completamente distinto. En 1845 se registró uno de los sismos más fuertes del siglo XIX en esa zona de Morelos, un movimiento que habría abierto oquedades en el subsuelo conectadas a cavernas subterráneas, por las que empezó a filtrarse agua hacia la superficie de forma imparable, hasta formar el lago que hoy conocemos. Lo interesante es que ninguna de las tres versiones logra explicar del todo el fenómeno. Los que defienden la teoría de la venganza de los Mozos señalan que el caudal de un simple desvío de riego no habría sido suficiente para mantener un lago de las dimensiones actuales, que tiene más de 130 metros de profundidad en su punto máximo. Los que defienden la teoría del sismo no tienen forma de explicar por qué la memoria popular, generación tras generación, insiste tanto en el relato del brujo y su maldición, ni por qué ese relato específico, con nombre propio, con motivo, con condena, se mantuvo tan detallado durante casi 2 siglos. Hoy, cuando el nivel del lago baja lo suficiente, todavía se puede ver la punta del campanario de la iglesia original asomando entre el agua. Los buzos que exploran la zona confirman que ahí abajo hay más estructuras, muros, cimientos, calles enteras del pueblo original. La evidencia física de que el pueblo existió y desapareció está clara. Lo que sigue sin resolverse, casi 2 siglos después, es cuál de las 3 versiones. La maldición, la venganza, o el sismo, es la que realmente hundió a Tequesquitengo. Número 1. Viejo Quechula, Chiapas, y llegamos al número 1, el único pueblo de esta lista que desapareció, literalmente, 2 veces. Viejo Quechula, en el sureste de Chiapas, fue fundado por misioneros dominicos a principios del siglo XVI. Su construcción más importante, el Templo de Santiago Quechula, se levantó a principios del siglo XVIII, con la intención de convertirse en el corazón espiritual de la región. Pero en 1773 o 1776, según la fuente que se consulte, porque tampoco aquí hay consenso total en la fecha exacta, una epidemia recorrió la zona y golpeó con tanta fuerza a la población que Viejo Quechula quedó prácticamente abandonado.
no hay un registro claro de qué enfermedad fue exactamente, ni de cuántas personas murieron frente a cuántas simplemente huyeron para no contagiarse. Solo se sabe que, para finales del siglo XVIII, el pueblo ya no funcionaba como tal. Durante casi 2 siglos, las ruinas de Viejo Quechula quedaron ahí, semiabandonadas, con su templo colonial resistiendo el paso del tiempo en medio de la selva chiapaneca. Hasta que en 1966 llegó el segundo golpe, el gobierno construyó la presa Nezahualcóyotl sobre el río Grijalva y las aguas del embalse cubrieron por completo lo que quedaba del pueblo. Es decir, un pueblo que ya había sido borrado por una enfermedad sin nombre claro, fue sepultado por segunda vez, casi 2 siglos después, por una obra de infraestructura. 2 abandonos distintos, separados por casi 200 años, sobre el mismo terreno. Lo que hace de Viejo Quechula el cierre perfecto de esta lista es que reúne, en un solo lugar, casi todos los tipos de misterio que vimos en los pueblos anteriores. La incertidumbre médica de una epidemia que nadie documentó con precisión, como en el caso del pueblo sin nombre de Campeche, y la sumersión bajo el agua de una presa, como Tequesquitengo, San Luis de las Peras o las comunidades de Zimapán. Hoy, cuando las lluvias son escasas y el nivel de la presa baja lo suficiente, emerge del agua la torre del templo de Santiago Quechula, casi intacta después de 3 siglos, como si se negara a quedarse completamente sumergida. Los pocos que han podido visitarla en esos periodos describen la sensación de estar frente a un fantasma arquitectónico, una iglesia entera, saliendo del agua en medio de la selva, recordándole al mundo que ahí, alguna vez, hubo un pueblo. 2 veces desaparecido, y todavía, después de casi 250 años, sin que nadie pueda decir con certeza que fue exactamente lo que se llevó a su gente la primera vez. Cuando ves estos 10 casos juntos, lo que aparece no es solo una lista de pueblos con nombres raros y leyendas curiosas. Es un mapa de todas las formas en que un lugar puede dejar de existir sin que nadie logre ponerse de acuerdo en el porqué. Un desalojo lento que no dejó fecha, como el Realejo. Una migración silenciosa sin registro, como los Reyes. Una tormenta que nadie supo prever a pesar de siglos de advertencias geológicas, como Angangueo. Una presa construida entre reportes contradictorios, como Zimapán. Un pueblo que se disolvió en la memoria colectiva sin dejar heredero, como San Luis de las Peras. Una leyenda que ni siquiera tiene nombre propio que confirmar, como el caso de Campeche. Un cerro sagrado que sigue desorientando a quien lo cruza, como Real de 14. Una campana que suena bajo un lago sin que nadie sepa explicar del todo por qué, como San Jerónimo. 3 versiones que se contradicen entre sí sobre un mismo hundimiento, como Tequesquitengo. Y un pueblo condenado a desaparecer 2 veces, primero por una enfermedad sin nombre y después por una presa, como Viejo Quechula. México tiene, según el INEGI, más de 680 municipios que han perdido población de forma significativa en las últimas 2 décadas. Detrás de esa cifra fría hay historias como estas 10, lugares donde la explicación oficial, una mina agotada, una presa, una tormenta. Convive, incómoda, con una versión popular que se resiste a desaparecer junto con las casas. Y en varios casos, ni siquiera hay una explicación oficial completa. Solo el hueco que deja la ausencia y las historias que la gente inventa o recuerda para llenarlo. No te decimos cuál versión creer. Sinceramente, en la mayoría de estos casos, no hay forma de saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que cada uno de estos pueblos existió, tuvo nombre, tuvo gente que se levantaba todos los días a trabajar la tierra o la mina, que iba a misa los domingos, que enterraba a sus muertos en un panteón con nombre y fecha. Y que, en algún momento, ese lugar se quedó sin nadie que lo habitara, dejando solo ruinas, leyendas y preguntas que, hasta el día de hoy, nadie ha podido responder del todo. Si este video te dejó pensando, compártelo. Y si conoces algún otro pueblo de México donde la gente haya desaparecido sin que exista una explicación clara, cuéntanoslo en los comentarios, qué pasó, dónde queda, y qué versión de la historia es la que más se cuenta en tu región. Nos vemos en el siguiente video.